Bueno, ya pasamos de la primera parte de la introducción. Tenía que siempre ser un poco más institucional. Un gusto conocerte. Como te dije, soy Ignacio Aracena. Ahora quiero comenzar esta clase un poco contándote el camino de qué ha ido descubriendo, cómo ha ido descubriendo las distintas inteligencias artificiales para llegar a este punto. Yo trabajo con principalmente grandes empresas y fundaciones acercándolos para que puedan ejecutar proyectos sociales. Y en el mundo social, la verdad es que a pesar de que la inteligencia artificial se empezó a instalar en todas partes, sucedió que para las fundaciones todavía estaba muy atrás. Entonces, de a poco me empecé a meter, empecé a ocupar ChatGPT, como todo el mundo al principio, haciéndole las preguntas, de repente pidiéndole que me ayudara con unos correos, arreglándome la ortografía. Y con el tiempo fui viendo que la IA era más que eso, que finalmente no solamente era un asistente que me prestaba ayuda con estas tareas del día a día, sino que era otro cerebro más, que básicamente podía no solamente responder, sino que ejecutar grandes tareas para poder apoyar todo lo que yo estaba haciendo en el día a día. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que con el tiempo empecé a meterme, ver que existían distintas inteligencias artificiales y luego de ChatGPT, que básicamente lo ocupaba para todo, empecé a ocupar Gemini, la inteligencia artificial de Google. Básicamente porque además tenía un límite más abierto de lo que podía hacer con la versión gratuita. Y bueno, así a poco probé Cloud y así me fui metiendo y descubriendo que ya hoy día, 2026, existe una cantidad brutal de herramientas ya para básicamente todo lo que queremos hacer. Entonces a mí durante este video me gustaría mostrarte el cómo fui armando una segunda empresa con las distintas herramientas de IA. Y básicamente mostrarte el proceso para que veamos un poco cómo se le saca el jugo, cómo se le saca el provecho a cada una de estas herramientas. Entonces, bueno, partiendo con un poquito de teoría, ya estando en el módulo 3 hemos revisado lo que fue el módulo uno, el módulo 2, donde aprendimos un poco de el cómo utilizar la IA en base a estas tareas repetitivas, dónde podemos, qué criterios tenemos que ocupar para poder identificar tareas repetitivas, tareas manuales y por otro lado, cuáles son estas otras tareas más estratégicas donde hoy día eh, el ser humano todavía le está sacando ventaja a la IA. Desgraciadamente, y hoy día porque vemos cómo está avanzando la inteligencia artificial. Pero bueno, sucede que después en el módulo 2 revisamos harto sobre distintas herramientas IA. Ya las tres típicas, las cuatro más típicas, donde tenemos a ChatGPT, donde tenemos a Claude, tenemos a Gemini, que es la IA de Google, y tenemos a Copilot, que es la IA de Microsoft. Aquí para los alumnos que trabajen en gran empresa, a veces están limitados por cuál de estas podemos estar ocupando, dependiendo si tu empresa utiliza eh, Microsoft o utiliza Google. Ya se ocupa Google, probablemente va a ocupar Gemini, y si es que ocupa Microsoft, probablemente va a estar ocupando Copilot. Ahora, si es que desde tu misma empresa hoy día no te están impulsando a ocupar alguna de estas, o directamente no estás dentro de una empresa y como independiente y quieres ver el valor de las distintas herramientas, ya. La verdad es que el universo está súper abierto. Las mismas inteligencias artificiales actuales hoy día nos pueden ayudar a encontrar cuáles son las otras que podemos utilizar. Yo ahí te recomiendo mucho que revises el documento de catálogo maestro de herramientas de inteligencia artificial, donde vas a poder encontrar las que principalmente hoy día están muy bien posicionadas dentro del mercado para hacer cada una de las distintas cosas. O sea, procesamiento de datos tenemos a estas típicas, pero si ya nos vamos un poco más como a, por ejemplo, lo que es reporte, lo que viene siendo el poder sacar informe y cosas así, ya no nos quedamos solamente en herramientas como ChatGPT, sino que tenemos otras como Notebook LM, donde aquí, por ejemplo, yo comencé haciendo parte del diplomado de inteligencia artificial, eh, que no este mismo que estamos viendo, para otro instituto básicamente, donde te ayuda
vamos a ver el directo, pero esto te ayuda a crear cuadernos. Y de los cuadernos tú puedes sacar resúmenes en audio, resúmenes en video, puedes armar mapas mentales. Voy a cerrar aquí para que vean un poco cómo funciona. Aquí vemos que tenemos un cuaderno sin título. Vamos a ponerle ejemplo aplicado, donde se nos cambia. Y bueno, aquí, ¿qué nos permite hacer Notebook LM? Nos permite poder agregar fuentes, cargar muchas fuentes de datos, por ejemplo. Si es que tienes que armar un informe, puedes cargar Excel, puedes cargar Word, puedes cargar PowerPoint, puedes cargar todo lo que tú necesites para que básicamente después ir consultándole específicamente, por ejemplo, con lo que tenemos aquí a la derecha. Esto es el resumen en video. Me estoy dando cuenta que no me vas a ver esto de la derecha. Ahí sí. Donde tenemos el resumen en audio, la presentación con diapositiva, el resumen en video, un mapa mental, distintos informes, tarjetas didácticas, incluso un cuestionario. Entonces aquí vemos otra herramienta que ya sale de lo típico, que nos permite el poder generar este tipo de cosas, tabla de datos, cuestionarios, informes. Entonces, bueno, la mayoría de las inteligencias artificiales hoy día tienen este funcionamiento de chatbot, donde tú puedes llegar aquí describiéndole, ¿ya? Vamos a pasarnos, aquí vemos ChatGPT que tiene exactamente lo mismo. Vamos a Gemini, donde vemos también que tiene el sistema de chatbot. Pero aquí voy a quedar un segundo en esta. Todas las inteligencias artificiales tienen distintos modelos. Ya es algo que también revisamos en los módulos pasados, pero básicamente eh, es muy útil siempre utilizar el mejor modelo adecuado. Y aquí no estamos hablando con un tema de crédito o del plan que tú tienes, sino que es cuál es el modelo de pensamiento que quieres que utilice tu inteligencia artificial para procesar el requerimiento que tú le estás dando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gemini, tenemos el 3.5 Flash, que te sirve para asistencia general. Tenemos lo que es el 3.5 Pensar, que nos resuelve problemas un poco más complejos. Y tenemos el 3.1 Pro, para matemáticas y programación avanzada. Entonces, cada uno de los modelos, tanto el ChatGPT, el Claude, el Gemini, el Copilot, nos ayudan un poco con qué es lo que hace. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer preguntas simples, preguntas quizás del día a día, de dónde ir a comprar, de una lista de supermercado, de repente cosas que me ayuden más en lo cotidiano, voy a ocupar el Flash. O si le quiero hacer una pregunta súper específica con respecto como a algo que esté viendo en el trabajo, si quiero preguntarle sobre voluntariados, por ejemplo, para mi empresa donde conecto fundaciones con empresas. Hace poquito tuve un caso de un laboratorio súper grande que querían hacer una actividad con infancia, pero yo tengo súper claro que ellos el slogan que tienen es, no puedo decir mucho para que no se identifique, pero trabajan con el dolor. Entonces, básicamente aquí, cuando hablamos con Gemini, como hemos visto anteriormente, tenemos que ser concisos, tenemos que ser directos y tenemos que estructurar tanto lo que le estamos preguntando como el cómo queremos que nos responda, con el fin de que podamos tener una conversación inteligente. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta partir con el hola, pero nunca es necesario. Simplemente a mí mismo Jeremy siempre lo saludo y asimismo le digo Arquimao para que tengamos este feeling. Hoy necesito encontrar algunas opciones de voluntariado para uno de nuestros clientes. Entonces eso es lo básico que sabemos. Ya también sabemos que debe tener la categoría de infancia y debe estar relacionado con un unido. ¿Qué queremos? No, si le mandamos este prompt, probablemente nos va a dar información sobre voluntariados en Perú, en Ecuador, en distintas partes del mundo. Entonces, estamos en Chile, en esta región metropolitana. Pero asimismo, yo tengo súper claro
que esta empresa no puede visitar lugares, sino que pueden tener actividades dentro de la empresa. Ya, voluntariado debe hacerse dentro del sitio de la empresa. Ahora, cuando hablamos con voluntariado, también tenemos que tener en cuenta estas cosas como la cantidad de personas y bueno, muchos detalles más. No queremos marear aquí a Gemini, simplemente quiero tener una pregunta bastante amplia. Así que por ahora vamos a darle aquí como para ver la respuesta. Se le envía y aquí nos entrega. Qué tremenda iniciativa, conectar al mundo corporativo, bajo la temática de infancia, un mundo sin dolor. Tienes tres excelentes. Entonces nos dice Fundación Juguete Pendiente, y donde los voluntarios se reúnen en las oficinas para armar, rellenar, decorar muñecos, apego y o cojines terapéuticos. Vínculo Mundo sin dolor y dado que nosotros le dimos en el prompt con qué tenía que relacionarse, aquí nos dice específicamente el cómo se relaciona. Ya, Fundación Casa de la Sagrada Familia, Fundación Nuestro Hijo, una fundación súper grande en Chile. ¿De qué trata? ¿Cuál es el vínculo con un mundo sin dolor? Y el formato INCO. Entonces, ve que nosotros leímos una estructura súper pequeña de que esto tiene que estar en la categoría de infancia, tiene que estar relacionado con un mundo sin dolor, debe ser en Chile y la actividad debe hacerse dentro del sitio de la empresa. Por lo tanto, todas las respuestas que nos está dando las está estructurando con el de qué trata, con el vínculo con un mundo sin dolor y con el formato Incorporate, que viene siendo dentro del sitio de la compañía. Y aquí por último, Fundación de Buena Fe o Make-A-Wish Chile, otra fundación súper grande. No solo en Chile, conocida a nivel mundial. ¿De qué trata? ¿Cuál es el vínculo? Y el formato Incorporate. ¿Cuáles son las ventajas de estas actividades? Y nos dice un poquito las ventajas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nosotros le hacemos la misma pregunta, pero no con Flash, sino que con Pensar? Aquí no tenemos un problema más complejo. No necesitamos que la inteligencia artificial analice algo con un mayor nivel de complejidad. Simplemente, aquí ahora que tenemos el pensar, queremos que la IA se dé una vuelta interna más cuando está haciendo el procesamiento de qué es lo que nos va a entregar. Ahora nos dice defining the scope, está definiendo el espectro de donde va a estar buscando. Entonces aquí no nos dice solamente una frase bonita, sino que pone súper en detalle cuáles son los conceptos a tener en cuenta. El vincular la infancia con el concepto de un mundo sin dolor, el que debe ser 100% presencial en las oficinas de la empresa y dentro de la región metropolitana. Entonces aquí nos da opciones de voluntariado. Opciones de voluntariado corporate y in-company, Coaniquem, Corporación de Ayuda al Niño Quemado. Entonces aquí no solamente cumple con el criterio general, sino que me da cuál es el enfoque con el lema. Coaniquem es una fundación súper grande en Chile que ayuda a los niños quemados. Básicamente tienen distintos centros a lo largo de Chile, el principal en Judahuel, donde están ayudando a sanar el dolor físico y las secuelas psicológicas de la quemadura en la infancia. Y bueno, también acompañan a la familia y más cosas. Entonces aquí nos dan una actividad súper específica para hacer en la empresa y nos habla de cómo esta actividad se relaciona con los conceptos que nosotros leímos dentro de la empresa. Luego lo mismo, Fundación Nuestros Hijos y luego lo mismo, Make-A-Wish. Entonces aquí vemos que nos respondió con las mismas fundaciones. Fuera de la primera de Coalición, con las otras dos nos dio también a Fundación Nuestros Hijos y nos dio Make-A-Wish. ¿Qué diferencias explícitas vemos? No nos dijo Fundación Nuestros Hijos o la otra, como si cualquiera de las dos tuviera exactamente la misma actividad. No nos dijo Make-A-Wish o la Fundación de Apego, sino que específicamente aquí nos dice la fundación y nos habla sobre algunas de las actividades que ya ha hecho esta fundación con otras empresas. Entonces aquí nos está innovando con el qué tipo de actividades podrías hacer con una fundación de este tipo. Sino que nos está diciendo explícitamente, este son el tipo de actividades que esta fundación hace con empresas y cómo eso se relaciona con lo que nosotros estamos buscando.
Entonces ahí vemos que pues, si bien no hubo un cambio monumental, efectivamente el modelo de procesamiento tienen diferencias con respecto al resultado final que nos está entregando. Aquí básicamente hicimos una pequeña comparación de algunos modelos de pensamiento que tiene que hacer, qué resultado distinto nos entrega los distintos modelos de pensamiento. Entonces ahora, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a algún caso mucho más complejo de código, como un necesito armar un código maestro para la clase del diplomado en IA. Ahí vamos a ponerle una plataforma maestra para la clase del diplomado en IA para que los alumnos, mientras vean el video, puedan tomar notas de la clase. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegáramos a decirle esto, que ya aquí sí le estamos pidiendo más complejidad, le decimos necesitamos armar una plataforma. Entonces, antes de seguir con esto, ¿qué crees que nos va a responder? Hay distintas opciones. Nos puede responder un paso a paso de el cómo armar esta plataforma. Nos puede enviar directamente el código para que nosotros vayamos poniendo ese código dentro de un módulo y se arme la plataforma. O nos podría armar la misma plataforma. Y ahí es donde entramos con los distintos modelos y las distintas inteligencias artificiales. Ya hoy día, de las más fuertes que está dentro del mercado, sin limitaciones, dependiendo de la empresa donde está o algunos otros aspectos, con cómo la puedes ocupar, viene siendo Cloud. Claude tiene un modelo de procesamiento e incluso una versión gratuita que nos permite poder generar plataformas, poder hacer análisis de datos de alta complejidad, análisis de econométrico. Básicamente tiene un modelo que tiene un procesamiento mucho más alto que las otras versiones gratuitas de las distintas inteligencias artificiales que hemos visto. Vamos ahora con este mismo Chrome, seguimos en Gemini, por si acaso, con la versión Flash, el que piensa rápido, el que nos responde de una. Aquí nos dice excelente iniciativa, perfecto, y nos da un paso a paso, un diseño de la interfaz, cómo la podemos hacer, una funcionalidad clave del sistema de notas, qué es lo que esto tiene que hacer, no, que tenga marcas de tiempo automáticas, que tenga bloques de código, que tenga exportación flexible para que la pueda sacar y que tenga un auto guardado. Opciones de stack tecnológico, ya que nos da algunas de las herramientas que podemos estar ocupando para básicamente programar esta plataforma. Dar opciones de no code y aquí nos da herramientas que funcionan para la gente que no nos manejamos tanto con código y que ocupamos más la inteligencia artificial para recarnos. Y nos pregunta cuál es tu plan para el desarrollo de esta plataforma. ¿Prefieres construirla desde cero con código o buscar una solución rápida? Entonces ahora vamos a hacer la misma pregunta, pero vamos a poner el modelo de pensar. Entonces, la primera, la versión rápida, logró ser capaz de tener el paso a paso de cómo armar esta plataforma y de darnos ese paso a paso y por soltarnos por qué camino vamos. Ahora estamos yendo por la parte de pensar. Ya sigue siendo un problema de alta complejidad. En los problemas de alta complejidad vamos a notar que no existe tanta diferencia con la versión Flash y la versión pensar. ¿Por qué? Porque las dos llegan hasta la misma capacidad, donde nos van a dar el paso a paso. ¿Ya? Seguimos aquí, el diseño de la interfaz nos dice lo mismo, la funcionalidad es clave del bloc de notas, nos dice lo mismo aquí, con un poco más de detalle de qué debería tener, pero en esencia sigue siendo el mismo paso a paso. ¿Cuáles son las opciones de desarrollo? Nos las entrego un poquito más ordenado, más bonito en una tabla, pero de nuevo, en esencia sigue siendo la misma respuesta. Y aquí ya nos entrega un plus, uno más allá que el Flash, un toque diferencial. Entonces ahora veamos cómo nos funciona cuando vamos a la lección Pro. Ya aquí es donde ya pensamos en problemas matemáticos y programación avanzada.
Entonces aquí es donde Gemini ya tiene el modelo de procesamiento más alto, donde gasta más créditos también y básicamente va a consultar sobre cuáles son los caminos que se puede hacer esta herramienta, pero vamos a ver ahora hasta dónde llega. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que excelente iniciativa, integrar la toma de notas, ok, como inteligencia artificial, he procesado mucha información sobre diseño de interfaces educativas. Y la clave aquí es pantalla dividida. El video a un lado, el editor de texto arriba al otro. Para que el alumno no tenga que cambiar de pestaña y perder el hilo. Ahora, aquí tienes tres caminos para armar esta plataforma. Entonces, de nuevo, fuimos a un paso a paso. ¿Por qué? Porque aquí Gemini de una no tomó la iniciativa para poder armar la plataforma. Entonces nos dice el camino uno rápido, soluciones no code. Llega y nos dice, este ya existe, no hay que inventar la rueda desde cero. Entonces puedes ocupar herramientas como Notion o como Software o Airtable, ya distintas herramientas que nos permitirían en conjunto poder armar esto para que tome notas. Ya después vamos el camino del ecosistema existente. No solamente se puede crear con herramientas que ya existen, sino que existe exactamente lo que tú buscas con extensiones del navegador. O sea, yo aquí dentro de Chrome puedo llegar, buscar esta extensión de ArrayClip, extensiones. Y aquí lo tengo dentro de la, voy a moverme, ahí estamos, dentro de la Chrome Web Store y me deja añadirlo a Chrome. Listo. Aquí no tuve que implementar nada, no tuve que crear nada, simplemente me dijo anda a buscarlo allá y lo fui a buscar. Y bueno, como tercera opción, aquí también nos dice el camino a la herida, el desarrollo custom. Y aquí recién es donde llegamos a las otras opciones que nos estaban dando las otras respuestas, que no analizaron el camino existente, no analizaron el ecosistema de soluciones tecnológicas para ver qué ya hay en un mercado y ver si es que esto cumple con lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué nos dice el frontend? Puedes usar React Yes, que básicamente son las mismas opciones que nos está dando los otros modelos en la tablita que nos está armando. Ya que nos dice, ¿cuentas con un equipo de desarrollo web o prefieres una solución que puedas armar tú mismo usando herramientas de bajo código? Esa es principalmente una de las diferencias que vemos cuando analizamos los tres modelos. Sí, estoy de acuerdo contigo. En su mayoría no tuvimos gran diferencia, pero cuando vamos al detalle, sí vemos que importa ocupar cada uno de estos modelos de forma correcta para tener el mejor resultado. Aquí le hicimos una pregunta súper amplia. Ya hemos leído dentro del mismo diplomado que cuando uno habla con la inteligencia artificial, hay que ser específico. No hay que dejar que la guía tanto pueda imaginar porque de que lo puede hacer, lo puede hacer. Nosotros necesitamos darle la mayor instrucción posible para que nos pueda ayudar con eso. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos ahora a Claude. Esto viene siendo Claude. Ya hablamos al principio de ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude. Y bueno, como vemos también, súper similar en la interfaz que tiene, en la interfaz, a ver cómo se ve, de cómo se ven los otros, un chatbot, donde básicamente nosotros podemos preguntarle. Ahora, aquí Claude, la primera vez que me lo creé, me preguntó mi nombre, le puse Nacho, así que Nacho Returns. Porque no lo ocupo tanto quizás como las otras inteligencias artificiales. Ahora entonces vamos a buscar el mismo prompt que leímos y lo vamos a poner acá. Aquí también tenemos lo mismo, distintos modelos, Sonnet, Haiku, Opus, claro, es un poco más imaginativo con los nombres, ocupan estos nombres de cosas existentes que ya hay. Y de nuevo, cada uno siempre nos da un pequeño detalle de para qué funciona el modelo. Más eficiente para las tareas del día a día, Haiku el más rápido para respuestas rápidas, Opus para tareas complejas y Sable, que Sable viene siendo la inteligencia artificial más potente que existe ya en el mercado. Se acerca a lo que viene siendo una IA generativa. No quiero entrar en todo el mundo que es eso,
pero de la inteligencia artificial más potente que tenemos hoy día disponible como para el público natural. Entonces vamos a ocupar Sonnet, aquí el típico para el día a día, y le vamos a dar lo mismo. ¿Por qué a mí personalmente también me gusta Claude? Normalmente, porque cuando tú le das una tarea, no llega y te dice todas las opciones o qué es lo que puedes hacer, sino que se pone a analizar internamente esto y te empieza a preguntar, te empieza a consultar un poco para hacerse una idea en el caso donde esté faltando algo. Ahora, nosotros como podemos ver aquí en pantalla, Claude está trabajando. Entonces aquí nos dice, trabajando, check frontend design skills. Entonces está chequeando las habilidades que tiene para poder hacer el diseño de el cómo se va a ver tu plataforma. O sea, aquí ya no hay el paso a paso, ya no va el qué camino quieres seguir, herramientas existentes, te dice, perfecto, necesitas armar una plataforma maestra, la vamos a armar, la voy a partir armando. Entonces, la parte armando el diseño, la paleta de diseño. Voy a armar una plataforma de estudio tipo aula virtual con video más blog de notas side by side, lado a lado. Pensada para el contexto de un diplomado en inteligencia artificial. Entonces, nos arma del plan de diseño. Paleta azul medianoche, el índigo, el blanco, nos dice los colores, nos dice el layout, el cómo se va a estar viendo. Aquí nos dice video a la izquierda, editor de notas a la derecha, la tipografía, qué tipo de letra va a tener nuestra plataforma y la firma única. Las notas se guardan automáticamente con timestamp, el tiempo en el que se habló, y se pueden exportar con un TXT con un sistema de secciones tipo capítulo. Básicamente que nos deje ir exportando de distintas secciones de notas que fuimos tomando a lo largo de la clase. Entonces aquí es donde literalmente nos armó la plataforma, nos dice, así se va a ver esto. ¿Ya? Incluso ahora está todavía trabajando, nos dice, lista la clase, acá está la plataforma. Lo que tiene incorporado, panel de video a la izquierda, barra de progreso, con clic mire, nos deje buscar, controles de play, retroceso, avance de 10 segundos y velocidad. Lo mismo que tiene básicamente un video de YouTube. Panel de notas de la derecha, notas libre, botón timestamp, guardado automático, exportar, puntos clave. Para compartirlo en app, y incluso llega hasta el paso final y nos dice para convertirlo en app real, necesitarías agregar el airframe del video de YouTube, Vimeo real, y un backend para guardar las notas por usuario. ¿Quieres que avancemos hacia eso o primero ajustamos el diseño y las funciones? Entonces, aquí pueden ver la diferencia. Como Gemini, cada uno de los distintos modelos, subiendo en complejidad, nos fue dando un paso a paso de cómo hacerlo, nos fue dando soluciones reales. Incluso nos dijo, compadre, esto no hay que desarrollarlo, ya existe en el mercado, vamos por eso. Y aquí, donde a Claude le damos un prompt lo más simple posible, llegó y armó la plataforma entera. Si nosotros hubiéramos sido un poco más eficientes y hubiéramos puesto más detalle dentro del primer prompt que estamos dando, como deberíamos hacerlo, básicamente nos hubieran armado la plataforma más a medida aún. Entonces aquí la podemos ver. Diplomado en IA, clase 4, modelos de lenguaje. Mis notas, aquí nos ponen video. Solamente quería ver si es que incluso nos ponía un video también. Nos pone las notas, notas libres, puntos clave. Los puntos clave son cosas que aquí vemos que va tomando solo del video, dependiendo de lo que considere como algo importante. Y las notas libres es lo que nos deja a nosotros básicamente poder escribir acá para dejar notas sobre la clase. Cloud fue un paso más allá que bien. Entonces aquí vemos cómo Cloud realmente puede ir haciéndolo. Aquí nos deja el poder copiarlo, el poder descargarlo, pero vemos que esto viene siendo una interfaz más para mostrarnos acá, ya que nos deja ponerle play, nos deja moverlo, nos deja cambiar las velocidades, nos deja subir el volumen, bajarlo, hacer un borrado automático, nos cuenta las palabras. Básicamente nos arma todo lo que podríamos llegar a necesitar de la plataforma que le estamos pidiendo. Entonces aquí vemos cómo Claude realmente fue un paso más allá. Y miren,
Yo lo que hacía mucho al principio era siempre escuchar la pregunta que me hace al final. Aquí nos dijo, para convertirlo en ad, necesitaría agregar el iframe del video. Imaginemos que no sabemos nada de esto. Nosotros solamente sabíamos que queríamos armar una plataforma de lodos. Entonces aquí nos dice agregar el iframe. Perfecto. No sé qué es el iframe. Y nos dice y un backend para guardar las notas por usuario. Ni el backend. Bueno, por si acaso, el iframe viene siendo básicamente el código de la estructura donde ponemos uno de los videos de YouTube, de Vimeo, de lo que sea. Y el back-end de cualquier plataforma, de cualquier código, es un poco lo que sucede atrás. Tenemos lo que es el front-end, la parte de adelante, y el back-end. El front-end normalmente viene siendo como lo que se ve en una plataforma de cara a público. Nosotros aquí estamos viendo el front-end de Cloud, donde vemos lo que el público tiene que ver, lo que la audiencia ve, qué es lo que a nosotros nos llega. Pero cada una de estas cosas son botones que funcionan de alguna forma, si yo lo aprieto me lleva a alguna parte, y todo eso tiene un código por detrás que hace que cuando tú apretes eso te lleve a camparte, que cuando le mandas un mensaje yo procese de esta forma. Todo eso por detrás que hace que funcione es lo que viene haciendo el backend. Un pequeño detalle. Ahora entonces seguimos, nos dice el iframe, nos dice el backend y nos dice, ¿quieres que avancemos hacia eso o primero ajustamos el diseño y las funciones? Pensemos que está todo súper correcto. Avancemos entonces. Y aquí de nuevo va a seguir procesando y nos va a ayudar. Mira, era dejar simplemente el pegar el video de YouTube después de la plataforma, la estructura donde se contiene el video. Y aquí es donde pasa lo que te estaba preguntando antes, que de repente no solamente procesa la información que tú le diste, sino que dice, para yo poder hacer esto mejor, me conviene mucho más saber dónde está alojado el video de la clase. Entonces ahí te pregunta, ¿dónde está alojado el video de la clase? En YouTube, en Vimeo, perdón, en Google Drive, aún no tenemos el video. Entonces pongámosle, aún no tenemos el video. ¿Cómo quieres que se guarden las notas? En el navegador del alumno, en Google Sheets, en una base de datos real. Entonces, bueno, aquí me pilló, es un dato para mí como me dice con Make, como ya usas. Como Make, una de las herramientas de automatización que también está dentro del catálogo. eh, o algo simple sin servidor. Le ponemos esa opción y ahí quedan marcadas dentro del mismo chat como estas preguntas y respuestas. Entonces aquí Cloud básicamente va funcionando solo, con el qué es lo que puede ir haciendo. Bueno, y ahí lo está conectando con el editor, básicamente aquí está terminando de armar la plataforma. Todo lo que acabamos de hacer fue un en vivo de las distintas formas en las que opera cada una de estas herramientas guía. Revisamos súper poco, revisamos solamente Gemini y solamente Claude. Ahora, si hacemos una comparación con las otras, Copilot, ChatGPT, están más al nivel de Gemini, donde probablemente te van a dar un paso a paso, donde probablemente te van a guiar para que tú puedas armar todo este camino. Versus Claude, que siempre da un paso más allá y puede hacer esto. ¿Qué diferencia súper obvia como barrera tienen? Es que Claude tiene una parte gratuita que se consume súper rápido versus las otras que le permiten poder hacer muchas más cosas antes de que se consuma. Ahora, si estás pagando, básicamente todas estas herramientas cuestan el mismo valor. Todas tienen un valor de entre 20 a 22 dólares si es que tú estás pagando mensualmente. Y si es que se paga anualmente, queda en un valor entre 17 y 18 dólares mensuales. Básicamente para todo lo que hace la herramienta guía, que nosotros ahora mismo vimos como una plataforma, es un costo súper bajo. Es un costo súper bajo comparado a cualquier otra solución que tú hubieras ocupado dentro del mercado. Imagínate, a principio de año tuve que ayudar a uno de mis clientes a traducir muchos documentos. Estuvimos buscando el valor de traductores y eran unos costos que para poder traducir estos 36 documentos que tenían iba a tener un valor de alrededor de 5 millones de pesos. Empezamos a buscar herramientas guía y cómo poder hacerlo con eso,
con mismo ChatGPT yo armé un bot que pudiera, un GPT personalizado, que pudiera hacer esto. Y vimos que la misma tarea le iba a tener un costo de menos de $100. Ahora, esta empresa tenía una peculiaridad que era que no confiaba 100% en la inteligencia artificial, por lo tanto hicimos un híbrido, donde se le ofreció una herramienta IA que iba a hacer toda la traducción inicial y iba a tener a un traductor que en vez de traducir simplemente iba a hacer una revisión de todos los textos para corroborar de que la información fuera verídica. Y ahí es donde entramos también en esto que hablábamos de las divisiones de $500. Ya entendemos que hay tareas manuales y repetitivas que efectivamente se pueden ir cambiando con la inteligencia artificial hoy día, o las distintas herramientas de automatización. Pero al mismo tiempo tenemos estas otras divisiones donde hoy día el cerebro humano puede procesarlas con un mayor contexto, una habilidad humana distinta a la inteligencia artificial. Y no solamente eso, no podemos quedarnos solamente hablando en el cómo se procesa, el cómo se genera. Tenemos que entender que somos personas y que como personas la humanidad ha tenido cierta resistencia al cambio con la tecnología. Y aquí nos estamos yendo a la revolución industrial o incluso antes. Como siempre se le ha tenido un miedo a estos cambios tecnológicos tan brutales que llegan a cambiar la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y bueno, en esta misma línea, en cómo hacemos las cosas, hagamos un doble clic en eso. Normalmente, dentro de lo que queremos ver acá, estamos analizando algunas herramientas guía. Yo te he contado un poco sobre el cómo ocupar estas herramientas dentro de distintos trabajos que he tenido que hacer con mi empresa o con algunos de mis clientes. Pero la idea es que tú también puedas encontrar cuáles son estas herramientas. Entonces aquí nos va a apoyar mucho el catálogo maestro de herramientas guía para poder ir viendo cómo podemos facilitar la gestión que tenemos en el día a día. Si estás en un área administrativa, si estás en un área de salud, si no estás trabajando actualmente y quieres emprender con alguna inteligencia artificial, por lo menos siempre vamos a tener algunos similares en el donde qué es lo que la IA nos puede apoyar. Ya, entonces tenemos estos modelos ChatGPT, Gemini, Copilot, que nos pueden ayudar mucho con el procesamiento de información a un modo más simple. Ya el que nos analice unos correos y nos ayuda a responderlo, el que nos pueda dar un paso a paso de cómo armar un informe, el que nos pueda analizar una tabla de datos o un Excel para poder darnos un insight sin que nosotros tengamos que hacerlo. Lo importante es siempre hacer la estructura del cómo se le pide. Si estamos hablando de un Excel donde queremos que nos analice datos, es muy importante poder darle el detalle. Entonces, por ejemplo, ahora vámonos a ChatGPT. Ya ChatGPT, básicamente, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de datos, la forma en que opera ChatGPT, o la mayoría de las inteligencias artificiales, más que pedirles que te hagan una tarea a ti, es crearles un rol a ellos. Es hacerles creer de que son cierta persona que tiene que ejecutar una tarea. Entonces nosotros podríamos llegar y decirle, hola, necesito que analicemos la base de datos que comparto para hacer una segmentación simple. Sobre qué empresas, no, sobre qué industrias hay dentro de las empresas que tenemos. Podemos decirle eso. Pero una forma en la que podemos tener un mejor análisis de ChatGPT es, hola, el hola siempre es innecesario, la verdad. No te quiero decir que sí, pero así funciona. Eres un analista de datos que trabaja con grandes empresas analizando bases de datos para obtener distintos hallazgos que permitan mejorar la estructura de
las bases y nos permita y les permita tomar decisiones con mejor información. Aquí tenemos dos distintas formas de pedir lo mismo. ¿Ya? En el primero le pedimos exactamente qué queremos que haga. Y en el segundo le damos un contexto de qué sombrero se tiene que poner, un sombrero de doctor, un sombrero de abogado, un sombrero de analista de datos, y recién ahí le damos la tarea. Te piden, Tus jefes te piden que analices una base de datos que te comparto para hacer una segmentación de datos y ahí le decimos exactamente lo mismo. Entonces, tenemos la misma tarea que le estamos pidiendo a la inteligencia artificial. Solamente con una le damos un contexto, cosa de que la inteligencia artificial diga, ok, yo soy un analista de datos que trabaja con grandes empresas. Yo debo presentar mis estructuras de cierta forma. Yo, si analizo bases de grandes empresas, es que analizo grandes volúmenes de datos, entonces tengo que tener el procesamiento para poder analizar grandes cantidades de datos. Y muchas cosas que la verdad es que uno simplemente no piensa cuando le da el primer prompt. Entonces así le estamos dando un poquito más de contexto sobre cómo tiene que pensar para poder resolver la tarea que nosotros le estamos dando. Ya, aquí la verdad es que seguimos pidiéndole algo súper amplio para hacer una segmentación simple sobre qué industria hay dentro de las empresas que tenemos. Aquí no le estamos diciendo qué tipo de empresas tenemos, no le estamos diciendo cómo tiene que ser la segmentación, simplemente le decimos segmentación de industrias. Esas son las distintas formas en las que se puede consultar a cada una de estas inteligencias artificiales sobre el cómo poder cumplir una tarea. Ok. Entonces, por ejemplo, en este mismo tipo de cosas, nosotros no solamente tenemos que hacer un análisis de datos, a muchos de ustedes probablemente les toca hacer presentaciones. Para presentaciones, a mí me gusta mucho ocupar Gamma. Gamma es una de las herramientas top en el mercado, es gratuita y tiene costo de metagos. Ahí habría pueden ver que tiene un set de créditos que te entrega la plataforma para que tú puedas poder utilizarla. Armar presentaciones tiene un costo como de 40 créditos y tú cuando te creas la cuenta te entregan más de 400. ¿Qué hace Gamma? Básicamente puede ir generando distintos, vamos a saber ahí lo que teníamos abierto. Gamma puede generar presentaciones en base a, aquí nos vamos a crear nuevo, por ejemplo, y nos dice, nos puede generar presentaciones a partir de una instrucción de una línea en unos segundos. Nos puede generar una presentación a partir del pegar texto, de darle un esquema o un contenido de notas. Nos puede crear desde una plantilla, que uno le da una presentación, por ejemplo, le da una presentación anterior que hiciste, con el fin de que pueda ver los colores que ocupa, la distancia entre los textos y las imágenes, qué tipo de imágenes quieres, o directamente puede hacerlo a partir de otra presentación, otro documento, un audio, un video, lo que se te ocurra entregarle, que se puede importar el archivo. A mí me gusta mucho ocupar el pegar texto. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que yo tenga que generar, puedo pedírselo a algunas de las mismas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el prompt de, hola, eres un analista de datos que trabaja con grandes empresas analizando bases de datos para obtener distintos hallazgos que permitan mejorar la estructura de las bases y les permita tomar decisiones con mejor información. Aquí le vamos a decir, debes defender lo que haces frente, frente a inversionistas. Para esto, armaremos una presentación con DAGA, por lo que tu tarea será eh, entregar el texto para darle a Gama y que nos arme la presentación.
Espero que con este pro hayas visto que efectivamente no hay que pensar como científicos de la NASA para poder pedir cosas. A mí la verdad es que soy muy de la teoría de ser lo más claro y explícito posible con la inteligencia artificial. Ya, si es necesario de repente, yo mando esto y le pido que me diga cómo mejoro mi prompt para pedirte esto. De hecho, si lo es necesario, dime cómo mejorar el prompt para que tengamos un mejor resultado. Cuando hablamos de prompt, disculpa, lo he mencionado muchas veces, cuando hablamos de prompt, estamos hablando sobre este mismo mensaje, instrucción, que nosotros le estamos dando a la herramienta de inteligencia artificial. Entonces aquí, sin mucho contexto, le dijimos, le otorgamos un rol a la inteligencia artificial, le dijimos cuál era la tarea y incluso le pedimos una recomendación. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que nos dice es, me gusta la idea, pero el prompt aún deja demasiadas cosas abiertas. Si el objetivo es que Gama genere una presentación que realmente convence inversionistas, el prompt debe definir el rol, la audiencia, el objetivo de negocio, las estructuras de narrativa y el nivel de profundidad. ¿Por qué hizo un análisis tan bueno? Por decirlo de cierta forma, es porque conoce Gamma. Conoce, sabe que Gamma es una de las herramientas guía porque es de las top posicionadas en el mercado. Eso es una de las ventajas de poder trabajar con estas herramientas más conocidas. De repente hay herramientas que no son tan conocidas que también funcionan súper bien, pero tienen esa desventaja de ti. Cuando tú las integras o hablas con otra inteligencia artificial de eso, debes darle un poquito más de detalle, con el fin de que no se pierda y básicamente que arme una estructura en base al detalle que tú le entregas. Versus este otro tipo de herramientas como Gama, súper conocida, súper posicionada en el mercado, que TikTok-GPT sabe que es una herramienta IA que genera presentaciones y para generar presentaciones hay que darle el texto con cierta estructura, no tal estructura. Entonces nos dice, yo lo transformaría en algo como esto, prompt para Gama y nos da el prompt. Entonces nos dice actuar como un director de Data Analytics de una consultora internacional, similar a Deloitte, McKinsey, BCG o Accenture, literalmente la top, el Big Four, la top consultora a nivel mundial, y nos da el prompt. Entonces aquí nos dice esto, nos da los datos, nos pone algunos detalles de cada diapositiva de contener esto, y después de recién darnos como la guía, nos empieza a dar el cómo deberían ser cada una de las diapositivas. Aquí vamos a copiar hasta, mira cómo fue, sigue hasta el dato 9, el dato 10, el 11, 12, 13, 14, 15. Nos vemos una presentación gigante. ¿Por qué tan gigante? Porque le pedimos para inversionistas. Entonces sabe que como es para inversionistas, debe tener la estructura que un inversionista busca, que era lo que nos mencionaba arriba. Vamos a copiar absolutamente todo. Hasta acá. Entonces ahí lo doblamos, vamos a Gama y le pegamos toda la información. ¿Qué te gustaría hacer con este contenido? Generar a partir de notas o un esquema. Entonces aquí continuar con la institución, continuar con la instrucción. Aquí nos arma un poco todo el texto, nos pone el texto en versión plana, a pesar de que ahora cuando lo pegamos, como pueden ver, los números de repente se pegaron medios corridos. Ahí la metodología 1, después nos habla de cómo transformar 1, datos de negocio 1, en vez de el otro que veíamos que había 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí básicamente nos permite nos da algunas opciones para elegir. Contenido del texto. ¿Quieres que nos genere, que condense o que conserve? Con las instrucciones que leímos vamos a dejarlo en generar. Queremos que la cantidad de texto de cada diapositiva sea mínima, sea concisa, sea detallado, sea extenso. El detallado y el extenso te generan diapositivas con alto texto. Aquí incluso nos dice el escribe para. Escribe para inversores institucionales y business angels, expertos en tecnología y servicios profesionales. Esto aquí le puedes cambiar todo. Aquí Gama te genera una opción en base a lo que tú crees. El tono debe ser persuasivo, ejecutivo y directo.
Y aquí nos deja elegir algunos de los visuales, si queremos que sea como qué tipo de colores, qué tipo de esquema, las fuentes de la imagen, si queremos que sean fuentes GNIA, imágenes GIA, o si queremos que sean algunas otras fotos o imágenes web. Ya aquí nos dan las opciones para poder poner. Y el estilo artístico nos deja poner ilustraciones, escenas, foto, natural, colores. Y bueno, aquí en el ver más nos deja elegir dentro de muchas cosas. Ahora le vamos a poner ilustraciones. Modelo de la imagen de IVA, seleccionar modelo automático o aquí ya nos deja seleccionar modelos, lo que vimos anteriormente. Ya, o sea, si ocupamos Nano Banana 2 Mini, que es el que ocupa Gemini, si ocupamos GPT Image Mini, que es el que ocupa ChatGPT, y así como distintos modelos que podemos tener, aquí le decimos que lo seleccione automático. Nos dice cuántos módulos queremos, la cantidad de diapositivas que queremos que tenga, y le damos a generar. Básicamente, Gaba ahora toma toda la información que tú le diste, toda la instrucción, y empieza a generarnos la imagen. Aquí, tal y como puedes ver en pantalla, en vivo nos empieza a generar la presentación, ya con la misma estructura que nosotros leímos, con el texto que leímos, con la instrucción que leímos, como si es que fuera una lista de datos que puede hacer esto, que se maneja tecnología, que necesita del ser ilusionista, entonces tiene que hablar de cierta forma. Y bueno, aquí trabaja para poder generarnos esta presentación. Ahí nos dice, convertimos datos caóticos en actos lo hizo tan rápido que no alcanza a leerlo, pero básicamente va generando toda la información que nosotros necesitamos dentro de esta presentación. Ya, como te decía al principio, está en una herramienta gratuita y además tiene estos pedidos que te entrega. Entonces yo ahora en la presentación, como tiene 10 módulos por diapositiva, te cobra 4 créditos, 10 módulos son 40 créditos. Y esta presentación yo la puedo presentar aquí mismo o la puedo exportar. Exportar viene siendo que la puedo descargar como un PDF, como un PowerPoint, como un PDF, como un Adobe o como distintos otros formatos. O incluso te la puedo exportar como un código, como para poder ponerla dentro del iframe de un video, de la página web, cosas de la presentación que embebida dentro de la página. Es decir, que cuesta como parte de la estructura de la página. Y aquí, bueno, nos dice, hiciste tu primer llama. Es fácil personalizar, editar y compartirla. Y bueno, ahí con el muestreo básicamente nos va dando distintas opciones. Ahora no sé, usted me dirá, hiciste en primero, me gusta, quizás está pensando y está en el primero y le va a regalar más créditos, pero por el momento no lo vamos a. Vamos a esperar a que esta inteligencia artificial genere toda la información. Pero bueno, aquí vamos viendo cómo funcionan distintas de estas herramientas, cómo hoy día puedes facilitar tu trabajo ocupando alguna de las inteligencias artificiales, definiendo cuál es el modelo que más se ajusta a lo que buscas tú. Ahora, cuando hablamos de inteligencias artificiales y cuál es como la mejor que puedes estar ocupando tú, ¿qué cuento es de mi experiencia? Hoy día yo básicamente las ocupo todas. Cuando quiero generar una imagen de forma rápida, ocupo ChatGPT. Ya entiendo que Gemini Nano Banana funciona muy bien, pero normalmente yo genero infografías. Y para infografías he visto que ChatGPT, la verdad es que tiene un mayor acierto con lo que yo estoy buscando. En el día a día, para el análisis de datos, para redecir los correos que me mandan mis clientes, el cómo responderle, el qué estructura tengo que tener para poder responderles, ocupo Gemini, dado que tiene respuesta súper rápida, los modelos que tiene, tiene distintos modelos en la versión gratuita, de esos que los otros para cambiar de modelo normalmente le hay que estar pagando. Y para trabajar en mi producto, principalmente, o ya problemas más complejos, ocupo Cloud. Definitivamente, Cloud es mi partner que me acompaña para poder prestar el servicio que hago a mis distintos clientes. Entonces, aquí vamos a ir volviendo. Ya nos generó la pantalla.
donde básicamente aquí tenemos la presentación completa. Ya sabemos los datos para millones, cuando podéis confiar en ellos, transformamos datos caóticos. El mundo genera datos a velocidad exponencial, controla, nos dice los problemas, notas del presentador, invernadero posterior a los datos, no vendemos dashboard, convertimos datos caóticos en activos estratégicos, ahora lo pudimos ver, lo que no hacemos, lo que sí hacemos, o sea, armó una presentación pensando que es un analista de datos profesional y que esta presentación se le va a presentar a inversionistas claves para el proyecto. Entonces hoy día queremos cambiar algo de acá y aquí tenemos la opción de el agente, donde básicamente le puedo decir, sabes que revisé todo, me gusta, pero la diapositiva 5 quiero cambiarle esto. Y ahí el agente te va a ir cambiando. Dado que aquí va cambiando módulo por módulo, te va diciendo cómo los pega. Voy a moverme de aquí para que puedas ver. Básicamente tenemos el agente y aquí incluso analizando la información que tenemos en la presentación nos da algunas opciones como agrega evidencia de la web con citas, encuentra y corrige errores tipográficos, mueve todas las imágenes de acento a la izquierda. Entonces nos entrega al tiro qué tipo de modificaciones podemos hacerle a la presentación y en el caso de que no queremos modificarlas directamente podemos compartirla y aquí tenemos el compartir que nos deja enviársela, darle un link para que pueda acceder aquí mismo. Nos deja exportar a PDF, PowerPoint, Google Slides o PNG como imagen, o el insertar, que era lo último que hablábamos, que nos permite insertar el iframe de este código dentro de alguna parte para que quede como la estructura de una página. Así es como funciona Gama. Básicamente, como les decía, pueden entrar de forma gratuita, pueden crear nuevo y tienen estas distintas formas para poder ir generando las presentaciones. La verdad es que yo ocupo mucho el de crear texto, pero de repente al principio, cuando encontré esta herramienta y de repente no tenía tanta estructura y que quería generar y quería probar, no ocupaba mucho en generar que básicamente me dejaba decirle una línea y que me generaba los proyectos. Aquí ayudé a mi papá en algún minuto que quería armar un proyecto de residencia para adulto mayor. Y básicamente le dije, mira, yo tengo una base de la presentación, vine a generar, se necesita armar una presentación con estos pequeños detalles y armó la presentación que él ocupó para poder partir ese proyecto. Entonces aquí vemos cómo la inteligencia artificial no nos puede ayudar directamente dentro del trabajo. O sea, todos dentro del trabajo en algún minuto debemos generar una presentación para poder presentarle ya sea a un jefe o a un colega en la misma línea o a alguien que esté debajo de nosotros. Sea como sean, las presentaciones siempre nos han ayudado para poder transmitir información de una forma un poco más didáctica que con solo texto o una conversación. Entonces, Rama lleva a la realidad en pocos segundos tu idea, tu texto, lo que quieras transmitir para una presentación y te permite estos detalles de los colores que quieres que ocupe, los monitos que quieres que tenga, la cantidad de texto, si te lo genera, si te lo mantiene, etcétera. Y aquí vamos viendo cómo existen otras herramientas de inteligencia artificial fuera de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, de Claude, que no solamente son un chat para poder conversar con ellos y que nos ayuden, sino que también tenemos estas otras herramientas guías que nos permiten generar. Bueno, y así mismo fue como partimos todo esto, con Notebook LM, donde por ejemplo aquí nos permite poder hacer estos informes, estos cuestionarios. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos nuestra presentación que acabamos de generar con Gabo. Entonces, vamos a ir a la presentación, la vamos a compartir para exportar y descargar y la vamos a exportar en un PDF, que eso es que la vamos a poder descargar. Entonces ahí la estamos descargando, vemos que se descarga. Y en la parte ahora nos vamos a Notebook LM, esta otra herramienta que nos permite básicamente poder generar cuadernos, poder generar grandes informes en base a cierta data. Y le vamos a cargar esta misma presentación que nosotros acabamos de generar.
Entonces aquí estamos en el download. Vamos a poner la presentación que acabamos de armar dentro de Grama y listo. Ahora toda la información que teníamos dentro de la presentación que armamos ya la tiene este cuaderno digital para que nosotros podamos presentarle con información de eso, podamos armar cuestionarios, informes, resúmenes en videos, mapas mentales o lo que necesitemos armar en base a esto. Si es que estás estudiando, si es que estás generando un curso, si es que estás generando algo para tener que enseñarle, por ejemplo, al resto dentro de tu empresa o no, te recomiendo mucho ocupar Notebook. Te puede facilitar mucho la vida. Entonces aquí simplemente subimos a la fuente la presentación y de una nos dice cómo esta propuesta comercial detalla cómo transformar información empresarial desorganizada en un activo estratégico rentable mediante un proceso de limpieza y gobernanza de datos. Analizo la presentación que le dimos y nos está dando un poco de información. No muy distinto a lo que puede hacer ChatGPT, Copilot, Jelly, Clone o cualquiera de esas otras herramientas. Ahora, una de las gracias que a mí me encanta de NotebookLM son las tablas de datos, los cuestionarios y los informes. Ya aquí es donde creo que se puede generar como se le saca el provecho a esta herramienta. ¿Por qué? Porque en este caso simplemente le dimos una presentación para realizar. Pero aquí nos deja Sobi, si vemos el agregar fuentes, vemos que hemos ocupado este pequeño espacio dentro de toda esta barra. Aquí llevamos uno de 50. Podemos subirle hasta 50 archivos y cuando hablamos de archivos, no es solamente un PPT, sino que también puede ser una página de YouTube, un video de YouTube. Yo de repente a otro Notebook Learn le he subido videos de más de una hora. Entonces no tiene un límite con eso. Básicamente tú le subes el video, va, lo analiza y tiene toda la información. Me ha tocado tener que estudiar y en vez de estudiar básicamente lo que hago es que, o sea, en vez de ver un video gigante, básicamente lo que hago es cargar este video acá y poder tener un resumen instantáneamente de qué es ese video. Entonces aquí, simplemente a modo de prueba, podemos pedirle que nos arme un cuestionario en base a la información que tiene en el código fuente. O sea, perdón, no en el código fuente, en sus fuentes. Entonces aquí nos está gestionando, generando un cuestionario con base a una fuente que fue lo que le subimos y a continuación nos va a mostrar una serie de preguntas sobre qué es lo que puede ir haciendo el cuestionario. O sea, una serie de preguntas en base al documento que nosotros le subimos. Bueno, estas vienen siendo algunas de las formas de poder aplicar la inteligencia artificial dentro de tu trabajo. Primero, en esta primera etapa solamente hicimos un análisis de las distintas herramientas que hoy día para el trabajador común pueden ser más útiles. Ya los chatbots, la herramienta para poder generar cuestionarios, informes, tablas de datos, la herramienta para poder armar presentaciones. Ya, pero asimismo, si pueden ver el catálogo maestro que está en el módulo 2, básicamente van a encontrar una serie de herramientas guías que hoy día les permiten poder navegar por su trabajo a través de estas mismas herramientas, pudiendo solucionar, pudiendo ser más rápido en el procesamiento de datos, pudiendo ser más rápido en la entrega de información, en la presentación de información, en el análisis de la información. Entonces, son distintas herramientas que nos van permitiendo facilitar todo lo que hacemos. Aquí, por ejemplo, ya nos armó el cuestionario de datos. Básicamente la fuente que tenemos una presentación comercial. Pero aquí de una nos dice cuál es la premisa central del documento respecto al valor de los datos dentro de una organización. Y nos dice algunas opciones, aquí podemos ir respondiendo, incluso nos da pistas. Entonces, de repente, como herramientas de capacitación para un equipo de ventas, para un jefe de ventas que tiene nuevos vendedores y que tiene que saber si estas personas se vendieron el material de venta, por ejemplo, directamente pueden armar cuestionarios con esto. Entonces, se cuestiona sobre la información de todo lo comercial que tenga esa empresa, por ejemplo. Todo lo que hemos visto ahora ha sido, voy a ir por acá, ahí sí. Todo lo que hemos visto ahora fueron algunas de las herramientas de inteligencia artificial que se pueden utilizar para que tú puedas ir aplicando dentro de tu trabajo y puedas sacarle provecho.
Ya sé que es repetida información, pero con la inteligencia artificial hay que repetir, repetir, repetir hasta que quede. Con cualquier tema en Roba. Por ahora vamos a ir cerrando esta primera parte. En la siguiente sesión vamos a revisar un poco más sobre cómo aplicamos estas ya con casos reales dentro del trabajo. Te deseo lo mejor. Espero que si tengas alguna duda puedas entrar al foro a dejar las consultas. Yo estaré súper atento para poder responderte. Sumado a eso, dentro del video ahora dejaré tanto mi número de teléfono como mi correo con el fin de que si es que me quieres contactar por alguna otra consulta o por lo que sea de inteligencia artificial u otro tema, adelante, por favor. Bienvenido. Nuevamente, te deseo lo mejor, que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo cuando veas el video y éxito con las siguientes sesiones.